¿Alguna vez has pensado en lo que sucede cuando un avión, esa maravilla de la ingeniería moderna, se desvía a apenas unos metros y termina estrellándose contra un símbolo histórico, un monumento que parecía eterno, intocable? No son historias de película, son hechos reales, casi ocultos, que pocos se atreven a contar. En este video vas a descubrir 4 aviones que chocaron contra estructuras emblemáticas del mundo, en escenas tan surrealistas que parecen inventadas, pero ocurrieron de verdad. Y cuando escuches o veas o sientas cada una, algo en tu mente va a cambiar. Te vas a dar cuenta de lo frágil que puede ser la historia cuando el cielo decide golpear. Así que si te atraen las historias ocultas de la aviación, los eventos raros pero reales, y ese tipo de contenido que te deja pensando por horas, suscríbete ahora y deja tu like, porque este video no es uno más, es uno de esos que marcan. Y el primer caso que tengo aquí para ti es simplemente uno de los más impresionantes de toda la historia de la aviación. El vuelo que sacudió Nueva York, literalmente. Estoy hablando del accidente del bombardero B-25 Mitchell, ocurrido el 28 de julio de 1945, cuando este avión militar colisionó con nada más y nada menos que el Empire State Building, el edificio más alto del mundo en ese momento. Era un sábado por la mañana. Manhattan amanecía envuelta en una densa niebla. El piloto, William Franklin Smith Jr., un teniente coronel del ejército estadounidense, estaba realizando un vuelo de traslado de Massachusetts a Nueva Jersey. Pero la visibilidad era tan baja que el cielo de Nueva York parecía una nube sólida. Lo que ocurrió después fue una serie de segundos fatales. El bombardero, sin poder ver la ciudad claramente, voló peligrosamente bajo y terminó desviándose de su ruta, hasta que de repente, con una fuerza inimaginable, impactó contra el piso 79 del Empire State, atravesando la fachada norte del edificio. La explosión fue tan fuerte que se sintió en varios kilómetros a la redonda. 14 personas murieron, entre ellas el piloto y 2 miembros de su tripulación. El resto eran trabajadores del edificio que simplemente estaban cumpliendo su jornada laboral. Pero lo más increíble fue lo que ocurrió con una joven llamada Betty Lou Oliver, operadora de ascensores, que sobrevivió al impacto solo para minutos después caer dentro de un ascensor desde el piso 75 hasta el sótano. Sobrevivió también a eso. Fue un milagro tan increíble que hasta hoy es parte del libro Guinness de los récords como la caída en ascensor más alta sobrevivida por un ser humano. Y por si fuera poco, 3 detalles más que hacen este caso aún más impactante. Primero, el motor del avión atravesó completamente el edificio y salió por el otro lado, cayendo en un edificio cercano e incendiándolo también. Segundo, una de las alas del avión se incrustó dentro de un despacho donde varios empleados habían salido minutos antes a tomar café. Si no lo hubieran hecho, todos habrían muerto. Y tercero, después del incendio, el Empire State fue declarado estructuralmente seguro en menos de 48 horas y al lunes siguiente volvió a funcionar normalmente, como si nada hubiese pasado. Este caso no es solo una tragedia, es una mezcla de error humano, condiciones climáticas extremas y una ciudad que se negaba a detenerse. El día en que el cielo chocó contra el símbolo de una nación. Después de escuchar historias como esta, es imposible no preguntarse, ¿y si me pasara a mí? ¿Estaría preparado? ¿Podría mantener la calma, tomar las decisiones correctas, actuar en el momento justo? La verdad es que aunque no estemos al mando de un avión, la vida nos pone frente a situaciones impredecibles. Presión, incertidumbre, momentos en los que cada elección marca la diferencia.
Y lo que más se ve es gente paralizada, gente que entra en pánico, que se pierde en su propio miedo. Pero también existen aquellos que toman el control, piensan con claridad y reaccionan con inteligencia. La diferencia entre esos dos perfiles no es el talento, es la mentalidad. Y por eso creé un ebook especial. No se trata de aviones, se trata de ti, de cómo desarrollar la misma mente estratégica, fría y enfocada que tienen los grandes pilotos, de cómo mantener el control, incluso cuando todo parece fuera de control. Es una guía directa, inspirada en cómo se entrena a los pilotos para reaccionar bajo presión, y que puede transformar la manera en que enfrentas tu vida. Si esto tiene sentido para ti, el enlace está en el primer comentario. Descárgalo, léelo con atención y empieza la transformación. Porque, al final de cuentas, la pregunta no es si vas a enfrentar turbulencias. La pregunta es, ¿vas a pilotar o vas a dejar que la vida te arrastre? Entonces, la elección es tuya. Casi una década después del impacto en Nueva York, otro hecho insólito volvió a sacudir el mundo de la aviación. Esta vez, en un escenario completamente distinto, las tierras altas de Escocia. Era el 23 de septiembre de 1955. Un día frío, nublado, como tantos otros en esa región montañosa. Un grupo de pilotos de la Royal Air Force británica realizaba una misión rutinaria de entrenamiento con un avión de combate Gloster Meteor, uno de los primeros cazas a reacción del Reino Unido. El cielo estaba cubierto y la visibilidad era baja, pero el objetivo era claro: practicar maniobras de vuelo a baja altura. Lo que nadie esperaba era que uno de esos vuelos terminaría con un impacto directo contra el castillo de Balmoral, la histórica residencia real favorita de la reina Isabel II en Escocia. El piloto, el teniente Edward Latham, de apenas 25 años, se aproximaba por el norte volando a ras del terreno. A causa de un fallo en la navegación, posiblemente combinado con la densa niebla, confundió un conjunto de colinas con el terreno abierto donde debía virar. Cuando se dio cuenta de su error, ya era tarde. El Gloster Meteor, a toda velocidad, se estrelló contra una de las torres laterales del castillo, causando una explosión que se escuchó a varios kilómetros. Milagrosamente, la familia real no se encontraba en el lugar en ese momento. Estaban en Londres por compromisos oficiales. Solo había personal de mantenimiento y algunos guardias, quienes resultaron aturdidos por la explosión, pero lograron escapar ilesos. El piloto, sin embargo, murió en el acto. El impacto provocó daños considerables en una de las salas del castillo, destruyendo parte del tejado, varias habitaciones históricas y afectando obras de arte valiosas. La prensa británica intentó minimizar el incidente, tanto por cuestiones de seguridad nacional como por la imagen de la monarquía. Pero los registros oficiales y los archivos históricos no mienten. Y aquí van 3 datos curiosos y sorprendentes sobre este caso que pocos conocen. Primero, la torre que fue destruida tenía más de 300 años y había resistido guerras, tormentas e invasiones, hasta que un avión moderno la hizo colapsar en segundos. Segundo, en los meses siguientes, la RAF reconstruyó discretamente la parte danada del castillo como forma de compensación silenciosa, y hasta hoy hay una sección del tejado que difiere levemente en estilo, para los ojos atentos. Y tercero, la reina Isabel II jamás volvió a dormir en esa ala del castillo, incluso después de su completa reconstrucción. Algunos dicen que fue por precaución, otros por superstición. Lo cierto es que, en un solo instante,
La tradición milenaria de un castillo real fue atravesada por el estruendo de la era moderna, un símbolo de cómo incluso los lugares más sagrados pueden ser vulnerables, cuando el cielo se vuelve impredecible. Y continuando, nuevamente, el tercer vuelo que tengo aquí es simplemente uno de esos casos que parecen sacados de una historia imposible. Un avión estrellándose contra una de las mezquitas más emblemáticas del mundo islámico. Estamos hablando del accidente ocurrido en 1994, en pleno corazón de Marruecos. Era el año en que el país se preparaba para una serie de eventos religiosos importantes y la ciudad de Casablanca respiraba un ambiente de espiritualidad profunda. En ese escenario se alzaba imponente la mezquita Hassan II, uno de los templos más grandes del planeta, ubicada justo frente al Atlántico, con su minarete de más de 200 metros tocando el cielo. Lo que nadie imaginaba era que, un día, ese cielo iba a volverse en su contra. El 26 de abril de 1994, un pequeño avión civil, modelo Beechcraft King Air, realizaba un vuelo doméstico entre Marrakech y Rabat. A bordo iban 2 pilotos, un empresario local y un funcionario del gobierno. Las condiciones meteorológicas eran adversas. Fuertes vientos costeros, niebla espesa y una tormenta eléctrica se aproximaban desde el mar. Por razones que aún hoy no están del todo claras, una combinación de desorientación espacial y falla en los instrumentos. La aeronave se desvió peligrosamente de su ruta prevista, perdiendo altitud a gran velocidad. Si esto tiene sentido para ti, el enlace está en el primer comentario. Descárgalo, léelo con atención y empieza la transformación. Porque, al final de cuentas, la pregunta no es si vas a enfrentar turbulencias. La pregunta es, ¿vas a pilotar o vas a dejar que la vida te arrastre? Entonces, la elección es tuya. Casi una década después del impacto en Nueva York, otro hecho insólito volvió a sacudir el mundo de la aviación. Esta vez, en un escenario completamente distinto, las tierras altas de Escocia. Era el 23 de septiembre de 1955. Un día frío, nublado, como tantos otros en esa región montañosa. Un grupo de pilotos de la Royal Air Force británica realizaba una misión rutinaria de entrenamiento con un avión de combate Gloster Meteor, uno de los primeros cazas a reacción del Reino Unido. El cielo estaba cubierto y la visibilidad era baja, pero el objetivo era claro: practicar maniobras de vuelo a baja altura. Lo que nadie esperaba era que uno de esos vuelos terminaría con un impacto directo contra el castillo de Balmoral, la histórica residencia real favorita de la reina Isabel II en Escocia. El piloto, el teniente Edward Latham, de apenas 25 años, se aproximaba por el norte volando a ras del terreno. A causa de un fallo en la navegación, posiblemente combinado con la densa niebla, confundió un conjunto de colinas con el terreno abierto donde debía virar. Cuando se dio cuenta de su error, ya era tarde. El Gloster Meteor, a toda velocidad, se estrelló contra una de las torres laterales del castillo, causando una explosión que se escuchó a varios kilómetros. Milagrosamente, la familia real no se encontraba en el lugar en ese momento. Estaban en Londres por compromisos oficiales. Solo había personal de mantenimiento y algunos guardias, quienes resultaron aturdidos por la explosión, pero lograron escapar ilesos. El piloto, sin embargo, murió en el acto. El impacto provocó daños considerables en una de las alas del castillo, destruyendo parte del tejado, varias habitaciones históricas y afectando obras de arte valiosas. La prensa británica intentó minimizar el incidente, tanto por cuestiones de seguridad nacional como por la imagen de la monarquía.
Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. En un intento desesperado de recuperar el control, el piloto giró bruscamente y el avión colisionó directamente contra uno de los muros laterales de la mezquita Hassan II. El impacto fue brutal. El avión explotó al contacto con la estructura, provocando un incendio inmediato. Los 4 ocupantes murieron al instante, y aunque el edificio resistió, gracias a su estructura de hormigón reforzado y mármol macizo, la sección impactada quedó seriamente dañada. Los fieles que estaban en el interior rezando fueron evacuados entre gritos, humo y confusión. Afortunadamente, no hubo víctimas entre ellos, pero el país entero quedó en shock. El accidente fue tratado como una tragedia nacional. Y por supuesto, hay 3 detalles que hacen este caso aún más impactante. Primero, el impacto ocurrió a solo 15 minutos del inicio de una oración masiva, con miles de personas que ya estaban llegando al lugar. Si hubiera ocurrido un poco después, la tragedia habría sido incalculable. Segundo, una de las columnas decoradas con caligrafía coránica fue partida por la mitad, algo considerado simbólicamente como una herida espiritual. Durante meses se realizaron ceremonias religiosas para purificar el lugar. Y tercero, la caja negra del avión fue hallada flotando en una piscina decorativa dentro de la mezquita, lo que dejó una imagen surrealista que dio la vuelta al mundo. Este caso no solo estremeció Marruecos, sino que recordó al mundo entero que incluso los lugares más sagrados no están fuera del alcance del caos humano y tecnológico. Y si este tipo de historia te impacta tanto como a mí, ya sabes lo que hacer. Deja tu like, comenta qué parte más te sorprendió y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de estos casos reales e impresionantes. Y además, si quieres desarrollar una mentalidad fría, estratégica y preparada como la de un piloto, descarga gratis nuestro ebook, Mentalidad de Piloto. El enlace está en la descripción. Créeme, puede ayudarte a mantener el control incluso cuando todo parece estar a punto de colapsar. Y cerrando esta serie de incidentes tan sorprendentes como reales, tenemos un caso mucho más reciente, que sacudió a Italia en pleno siglo XXI. El avión que colisionó directamente contra uno de los símbolos más emblemáticos del skyline de Milán, la Torre Pirelli. Era el 18 de abril de 2002, un jueves aparentemente tranquilo. La ciudad de Milán seguía con su ritmo financiero y cosmopolita habitual. La Torre Pirelli, también conocida como Pirellone, es un rascacielos de 127 metros de altura, construido en los años 60, sede de oficinas gubernamentales y privadas. Por su elegancia arquitectónica, se convirtió en un símbolo del renacimiento económico italiano del siglo XX. Nadie podía imaginar que aquel día, la tranquilidad de sus pasillos se transformaría en caos y fuego. A las 17:48 de la tarde, un avión monomotor Rockwell Commander 112, matrícula IPAX, pilotado por un hombre llamado Luigi Fasulo, un banquero suizo de 67 años, se dirigía desde Locarno, Suiza, hasta Milán. El vuelo no presentaba irregularidades al despegar. Sin embargo, ya en espacio aéreo italiano, Fasulo empezó a mostrar un comportamiento extraño. No respondía correctamente a los controladores, desviaba su trayectoria y no cumplía las instrucciones del plan de vuelo. Las torres de control de Linate y Malpensa intentaron comunicarse varias veces. Nada. El avión había reducido drásticamente la velocidad y descendido a una altitud crítica sobre el centro de Milán. A los pocos minutos, sucedió lo impensable. El avión se estrelló violentamente contra el piso 26 de la Torre Pirelli. La explosión fue inmediata.
El impacto generó un incendio en varios pisos del edificio y una columna de humo visible desde toda la ciudad. 2 mujeres que trabajaban en oficinas gubernamentales murieron, además del propio piloto. Las autoridades italianas, en estado de alerta máximo, inicialmente temieron un nuevo atentado terrorista similar a lo ocurrido en Nueva York menos de un año antes, en el 11 de septiembre. Pero tras una intensa investigación, se concluyó que el incidente fue causado por una combinación de problemas mentales del piloto y un fallo en la comunicación aérea. El caso dejó muchas preguntas abiertas. ¿Fue un accidente deliberado? ¿Un acto suicida simbólico? Lo que sí quedó claro fue que un solo avión, tripulado por una sola persona, pudo paralizar una ciudad entera y hacer tambalear la confianza en la seguridad aérea europea. Y hay 3 aspectos que hacen este caso aún más inquietante. Primero, el edificio no contaba con una defensa aérea o protocolo de emergencia contra aeronaves, a pesar de ser un blanco evidente. Después del accidente, se revisaron todos los procedimientos de seguridad en edificios altos de Italia. Segundo, el piloto tenía antecedentes de problemas psiquiátricos y, aún así, había conseguido renovar su licencia. Este hecho expuso fallas graves en el control médico de pilotos privados. Tercero, en el momento del impacto, se celebraba una reunión entre altos funcionarios, pero por pura coincidencia, había sido trasladada al piso inferior 15 minutos antes. Ese simple cambio evitó una tragedia mucho mayor. El legado de este caso no es solo el recuerdo de una tragedia inesperada, sino también una llamada de atención a cómo la aviación, incluso en su forma más pequeña y civil, puede convertirse en una amenaza si no se controla debidamente. Y si este tipo de historia te impacta tanto como a mí, ya sabes, deja tu like, comenta qué parte te dejó sin palabras y no olvides suscribirte al canal para más historias reales, intensas y sorprendentes como esta. Y claro, descarga ya nuestro ebook Mentalidad de Piloto, porque en la vida, igual que en el aire, lo más importante es saber mantener el control incluso en medio del caos. El enlace está en el comentario fijado.